La epopeya de Gilgamesh es considerada la obra literaria más antigua conocida y data aproximadamente del año 2100 antes de Cristo. Esta épica heroica de la antigua Mesopotamia no tiene una fecha del libro, ya que se remonta a la invención de la escritura y la producción de tablillas de arcilla, no a un libro impreso. El origen de la epopeya de Gilgamesh. En una tierra bañada por los ríos Tigris y Éufrates, en un tiempo donde las primeras ciudades alzaban sus muros, nació el relato más antiguo de la humanidad, la epopeya de Gilgamesh. Pero su origen no fue un solo libro ni un solo canto. Fue el eco de historias fragmentadas, reunidas a lo largo de siglos, hasta convertirse en la primera gran epopeya de la historia. Sumer, cuna de la escritura, entre el 3200 y el 2000 a.C. Allí, los hombres moldeaban tablillas de arcilla y las grababan con signos cuneiformes. La palabra escrita nació como herramienta para el comercio y la administración. Pero pronto, entre esas líneas rectas y triángulos grabados, surgieron plegarias, himnos y poesía. De ese mundo donde los dioses habitaban cada aspecto de la vida, surgieron las primeras historias de un rey de Uruk, un hombre que sería recordado como Gilgamesh. El Gilgamesh original no nació como una epopeya completa, sino como un conjunto de 5 poemas independientes. El primero, Gilgamesh y Aga de Kish, narra la resistencia de Uruk contra un poderoso rival. El segundo, Gilgamesh y el toro celeste, describe cómo el rey desafió la cólera de los dioses. En Gilgamesh y Huwawa, el héroe viaja al bosque de los cedros para enfrentar al monstruoso guardián. En Gilgamesh, Enkidu y el inframundo, se relata un descenso peligroso al más allá. Y finalmente, la muerte de Gilgamesh, una elegía que recuerda al rey convertido en mito. Estos poemas eran piezas sueltas, recitados en templos y palacios, historias que mostraban a un soberano humano y divino, poderoso y frágil a la vez. Con el tiempo, la lengua sumeria dejó de ser hablada. Los acadios, herederos de su cultura, adoptaron sus relatos, y fue en el siglo XVI a.C., cuando escribas acadios comenzaron a recopilar las historias dispersas de Gilgamesh. Ya no eran cuentos aislados, se transformaron en un relato mayor, donde Gilgamesh no era solo un rey guerrero, sino un hombre que buscaba el secreto de la inmortalidad. Así nació la primera epopeya del mundo, escrita en acadio, el idioma de imperios y reyes. En el centro de estas narraciones está Uruk, una de las ciudades más antiguas de la historia. Sus murallas, sus templos y su poder económico inspiraron asombro en la antigüedad, y entre las listas reales sumerias aparece un nombre, Gilgamesh, rey de Uruk, alrededor del 2700 a.C. Fue un hombre real, un monarca que gobernó y dejó su huella. Los arqueólogos sospechan que sí, pero la poesía y la memoria colectiva lo elevaron a un plano donde lo humano y lo divino se confunden. En Mesopotamia, el poder no se concebía sin el respaldo de los dioses. Los reyes eran sus elegidos, mediadores entre lo divino y lo terrenal. El Gilgamesh de los poemas era más que un héroe de aventuras. Representaba la lucha contra los límites humanos, el poder de desafiar lo imposible y, al mismo tiempo, la inevitable realidad de la muerte. Su origen literario revela no solo el nacimiento de un mito, sino también la profunda necesidad humana de dar sentido a la existencia. Así nació la epopeya de Gilgamesh, de 5 poemas sumerios fragmentados, unidos siglos después en lengua acadia, dando vida a un relato universal. El primer héroe literario de la historia surgió no de un escritor, sino de generaciones de voces, de escribas y bardos que, sobre tablillas de barro, inmortalizaron la pregunta más antigua del ser humano: ¿cómo vencer a la muerte? El origen de Gilgamesh es también el origen de la literatura misma, el eco eterno de las primeras palabras de la humanidad convertidas en mito. Hace más de 4000 años, en el corazón de Mesopotamia, nació la historia que nos habla de lo más íntimo del ser humano: el deseo de trascender. La epopeya de Gilgamesh no es solo una aventura antigua, es un espejo de nuestros miedos, pasiones y sueños. En sus tablillas de arcilla
se esconde la primera gran reflexión sobre el poder, el amor, la gloria y el misterio de la muerte. Desde el inicio, Gilgamesh ansía ser recordado. No se conforma con gobernar. Quiere que su nombre atraviese los siglos. Sus batallas contra Humbaba, el guardián del bosque de los cedros, y contra el toro celeste enviado por los dioses, no son solo gestas heroicas, son intentos de escribir su nombre en la eternidad. Pero el destino le regala algo más grande que la victoria, la amistad de Enkidu. Juntos aprenden que la fuerza sin amor es vacío. El salvaje y el rey forman un lazo que supera la ambición y que transforma la vida de ambos. El poder de Gilgamesh, antes tiránico, se humaniza gracias a ese vínculo. La tragedia llega con la muerte de Enkidu. Gilgamesh, invencible en combate, descubre que hay un enemigo imposible de derrotar, la muerte. El dolor lo lanza a un viaje desesperado en busca de Utnapishtim, el único hombre inmortal. Atravesando desiertos y mares, Gilgamesh descubre una verdad profunda. La vida eterna no pertenece a los hombres. Incluso cuando logra tocar la planta de la juventud, la pierde en manos de una serpiente. Comprende entonces que la verdadera inmortalidad no está en el cuerpo, sino en las obras, en las ciudades construidas, en los recuerdos que deja a su pueblo. La epopeya nos habla, miles de años después, del dilema universal. Todos ansiamos permanecer, pero la muerte nos recuerda que somos pasajeros. Sin embargo, como Gilgamesh, podemos aspirar a dejar huella en los corazones y en la memoria de quienes nos siguen. La gloria, el poder, el amor y la aceptación de la mortalidad. Ese es el viaje de Gilgamesh, y también el nuestro. Quizá al final la verdadera inmortalidad está en contar historias como esta. La epopeya del primer héroe de la humanidad. Cuando hablamos de libros, pensamos en páginas de papel, portadas y fechas de publicación, pero en la antigüedad, nada de eso existía. La epopeya de Gilgamesh, considerada la obra literaria más antigua del mundo, nunca tuvo una fecha de publicación. ¿Por qué? Porque no era un libro como lo entendemos hoy. En Mesopotamia, hace más de 4.000 años, las historias se escribían en tablillas de arcilla usando la escritura cuneiforme. Cada tablilla era como una página de piedra, pesada, frágil y eterna al mismo tiempo. El concepto moderno de libro con hojas de papel unidas surgiría miles de años después gracias al pergamino, el papiro y más tarde a la imprenta. Por eso no podemos hablar de una primera edición de Gilgamesh. Lo que tenemos son fragmentos de copias y traducciones que pieza a pieza nos devuelven la voz de un mundo perdido. La epopeya no tiene una fecha de nacimiento precisa, pero sí un legado inmortal, ser el primer gran relato escrito de la humanidad.